Hola amigos, vamos a contestar este cuadernillo de matemáticas del campo Saberes y Pensamiento Científico para primer grado de educación secundaria. Nos enfocaremos en resolver los siguientes apartados. Menciona las características de los tipos de ángulos y traza un ejemplo de cada uno. Luego tenemos los siguientes: el perigonal, colineal, recto, agudo, obtuso y por último el convexo. Luego tenemos el cóncavo, ángulo adyacentes y por último el opuesto por el vértice. Por último nos pide usar el transportador y determinar el tipo de ángulo. Para resolver este ejercicio vamos a investigar cada uno de ellos y luego colocar sus características. Este es el perigonal. Es un ángulo que mide 360 grados, también conocido como ángulo completo o ángulo entero. Ángulo llano. Un ángulo llano es un ángulo que mide 180 grados y forma una línea recta. Ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 y se forma cuando dos rectas son perpendiculares entre sí. Ángulo agudo. Un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados y más de 0 grados. Ángulo obtuso. Es un ángulo que mide entre 90 grados y 180 grados. Es decir, es mayor que un ángulo recto pero menor que un ángulo llano. Ángulo convexo. Un ángulo convexo mide menos de 180 grados. Se forma cuando dos semirrectas comparten un vértice, pero no están alineadas. Ángulo cóncavo. Un ángulo cóncavo es un ángulo que mide más de 180 pero menos de 360. Ángulo adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que comparten un vértice y un lado, y sus lados no comunes están en la misma línea recta. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que comparten un vértice y sus lados son semirrectas opuestas. Bueno amigos, de esta manera quedaría respondido la primera parte de este ejercicio. En la siguiente parte nos pide utilizar el transportador para medir los ángulos. Vamos a investigar el cómo medir ángulos. Ahora, dice, el transportador es una herramienta que se utiliza para medir la magnitud de los ángulos. Aquí podemos ver cómo se está colocando en el vértice, se coloca el transportador y ahora sí puedes medir cuánto va a medir este ángulo de esta figura. En este caso, aquí nos están midiendo 80 grados. Dice que los transportadores por lo general se encuentran divididos en 180 partes iguales y cada una corresponde a un grado. Vamos a ver lo siguiente a continuación. Tenemos la siguiente figura que va a aparecer aquí. Esta figura, pues el ángulo pues mide, en este caso, mide 90. Vas a colocar igual el transportador en el vértice y ahora sí vas a medir cuánto va a medir el ángulo de esta figura. Entonces, ¿qué es un ángulo? Un ángulo se forma por dos semirrectas. Podemos ver aquí 1 y 2 y donde se une se conoce como vértice. Ahí, ahora se forma el ángulo. Existen varias formas del ángulo. Esto es forma de un ángulo. Esta también es un tipo de ángulo. Se le conoce como el ángulo recto. Este ángulo mide 90. También tenemos el ángulo llano, que mide en este caso pues 180 grados. Ahora, ¿cómo medir ángulos? Pues ya lo vimos, con el transportador se utiliza. Tú colocas tu transportador en el vértice y ahora sí, unes línea con línea y ves que esta figura mide 90 grados. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, igual coloco mi transportador en el vértice y ahora sí veo cuánto mide la figura. En este caso mide 80 grados. Entonces amigos, utilicen su transportador y midan cada uno de los siguientes ángulos. Revisen el apartado de arriba para determinar el nombre del ángulo. No olviden suscribirse para más contenido.